Slenderman es una de las leyendas urbanas más perturbadoras de la era digital, pero lo que pocos saben es que su presencia trasciende la ficción. Hay registros de desapariciones, asesinatos y eventos inexplicables que se han atribuido a esta entidad espectral. Esta historia no es solo una recopilación de testimonios, sino mi propia experiencia con Slenderman. Nunca creí en las historias de terror. Crecí en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos, el tipo de lugar donde los niños juegan hasta el anochecer y los ancianos cuentan relatos espeluznantes. Siempre pensé que esas historias eran solo cuentos para asustarnos, hasta que algo cambió mi vida para siempre. Tenía 16 años cuando todo comenzó. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa por un sendero entre los árboles, tuve la sensación de que alguien me observaba. Al principio, lo atribuí a mi imaginación, pero el escalofrío en mi espalda me decía otra cosa. Fue entonces cuando vi la figura. Alta, delgada, con extremidades imposiblemente largas y un rostro ausente de rasgos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Parpadeé y desapareció. Intenté convencerme de que fue una alucinación, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Después de aquella noche, mi vida nunca volvió a ser la misma. Empecé a tener pesadillas recurrentes. En ellas caminaba por un bosque sin fin, y en cada sombra veía aquella figura acechándome. Me despertaba sudando, con una presión insoportable en el pecho. Pero lo peor fue cuando las señales comenzaron a manifestarse en la realidad. Una mañana desperté y encontré una serie de símbolos extraños grabados en la madera de mi escritorio. Parecían garabatos caóticos, pero había algo inquietante en ellos. Busqué en internet y descubrí que esos mismos símbolos habían aparecido en varios casos de desapariciones atribuidas a Slenderman. Mi miedo creció cuando encontré la misma marca tallada en la corteza de un árbol justo en la entrada de mi casa. Las noches se volvieron un tormento. Escuchaba susurros entre los árboles, pasos en mi habitación cuando estaba solo. Mi reflejo en los espejos parecía moverse con un ligero retraso. Pero lo peor fue la sombra alta que comenzaba a aparecer en la periferia de mi visión. Empezaron a desaparecer cosas de mi casa. Primero objetos pequeños, luego fotografías de mi infancia. En una ocasión, encontré mi teléfono en el suelo del pasillo con un video grabado durante la noche. En él podía verme durmiendo, y una figura alta, inmóvil en la esquina de mi habitación, acercándose lentamente a la cámara antes de que la pantalla se volviera negra. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi pecho, como si alguien invisible estuviera sentado sobre mí. No podía moverme, no podía gritar. Mis ojos recorrieron la oscuridad de mi habitación y ahí estaba él, de pie en la esquina, observándome sin ojos. Un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza y de repente la habitación se oscureció por completo. Me desperté a la mañana siguiente con la piel helada y marcas en mis brazos que no recordaba haberme hecho. Revisé mi teléfono y encontré una foto en mi galería. Era mi habitación, tomada desde la puerta, con una sombra alta al fondo. Yo estaba dormido en la cama. A partir de entonces, mi mente empezó a fracturarse. Sentía que no estaba solo, incluso cuando nadie más estaba cerca. Los espejos reflejaban una realidad distorsionada, sombras que no deberían existir, pequeños detalles fuera de lugar que parecían burlarse de mi cordura. A veces, escuchaba mi propio nombre susurrado en el viento, una voz imposible, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. A medida que pasaban los días, escuché rumores en mi pueblo sobre niños desaparecidos. Una de ellas era Sofía.
una niña de 9 años que solía jugar en el bosque cerca de mi casa. La policía encontró sus zapatos, pero nunca su cuerpo. Su madre decía que antes de desaparecer, Sofía le había contado sobre el hombre alto que la visitaba por las noches. Mi paranoia creció. Dejé de dormir, evité los bosques y comencé a investigar más sobre Slenderman. Descubrí historias de personas que, al igual que yo, habían sentido su presencia antes de que sus vidas cambiaran para siempre. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron encontrados en estados de catatonia, murmurando incoherencias sobre tentáculos y sombras. Un día encontré un cuaderno viejo en la biblioteca de mi pueblo, con notas escritas a mano sobre una entidad sin rostro que se aparecía en los sueños de los niños y los llamaba al bosque. En la última página, con una caligrafía temblorosa, alguien había escrito: «Si lo ves, corre, pero si él te ve primero, ya es demasiado tarde». A medida que la paranoia se apoderaba de mí, noté que las sombras en mi habitación eran más densas, más pesadas, como si algo se escondiera en ellas. La noche en que decidí huir, el aire se volvió irrespirable. Cada rincón de mi casa parecía albergar un par de ojos invisibles. A las 3:33 de la mañana, mi cuerpo se paralizó de nuevo. Escuché un crujido en el pasillo y la puerta de mi habitación se abrió lentamente. La sombra entró, más alta de lo que recordaba, más amenazante. No podía gritar, no podía moverme. Solo pude verlo acercarse, hasta que sus largos brazos me envolvieron en la oscuridad. Lo que vino después fue un abismo sin tiempo ni espacio. Oía susurros interminables, palabras en un idioma incomprensible. A ratos veía destellos de luz, pero siempre se desvanecían en la negrura. Mis pensamientos se mezclaban con voces ajenas, como si algo más estuviera dentro de mi mente. Desperté en un hospital a cientos de kilómetros de mi hogar. No recuerdo cómo llegué allí. Los médicos dijeron que me encontraron en el arcén de una carretera, deshidratado y en estado de shock. Intenté explicarles lo que me había pasado, pero nadie me creyó. Regresé a mi casa meses después. La encontré abandonada, cubierta de polvo, con todas mis pertenencias aún en su lugar, como si nunca me hubiera ido. En mi escritorio, una nota escrita con mi propia letra decía: «Él todavía te observa». Desde entonces, he cambiado de residencia varias veces, pero no importa dónde vaya, siempre lo veo en la distancia, de pie, observando. A veces en el reflejo de una ventana, otras en una sombra que no debería estar allí. Sé que no me ha dejado escapar. Si estás leyendo esto, cuida tus espaldas. Si ves una figura alta entre los árboles, no te acerques. Si sientes que alguien te observa en la noche, cierra los ojos y reza para que solo sea tu imaginación. Porque si Slenderman es real, significa que él nunca deja a sus víctimas. Solo espera el momento adecuado para regresar. Internet es un lugar vasto y misterioso. Cada día, miles de personas transmiten en vivo sus experiencias, compartiendo momentos de alegría, suspenso, en algunos casos, auténtico terror. Pero, ¿qué pasaría si una de esas transmisiones nunca terminara? Si, en medio de un en vivo, el creador desapareciera sin dejar rastro. Esta es la historia de Daniel Rivas, un youtuber de contenido paranormal cuya última transmisión dejó en shock a miles de espectadores. No es una historia inventada. Es real. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo un misterio sin resolver. Algunos creen que fue una broma macabra, otros dicen que despertó algo que jamás debió ser perturbado. Los archivos de su última transmisión aún existen, flotando en la oscuridad de la red. Si decides seguir escuchando, hazlo bajo tu propio riesgo. Porque quienes han visto los fragmentos de su último vídeo aseguran que algo los ha seguido después. Daniel Rivas era un youtuber en ascenso, famoso por sus transmisiones de terror. Su canal, Sombras Digitales,
tenía cientos de miles de seguidores. Lo suyo no era simplemente jugar videojuegos de miedo, sino explorar lugares abandonados en tiempo real. Desde el inicio de su canal, Daniel tenía una obsesión con lo paranormal. Se metía en hospitales abandonados, exploraba casas en donde se habían cometido crímenes atroces y documentaba historias de personas que aseguraban haber tenido encuentros con entidades desconocidas. Pero algo empezó a cambiar. Algunos de sus suscriptores notaban cosas extrañas en sus vídeos. Sombras en el fondo, voces distorsionadas que se escuchaban en la grabación pero que Daniel nunca mencionaba. Al principio, la gente creía que era parte de su contenido, pero con el tiempo, los eventos se hicieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una noche, Daniel anunció un streaming diferente. No sería en un bosque ni en un hospital abandonado. Esta vez, transmitiría desde su propia casa. Hoy voy a demostrar que algo me está acechando. Y lo verán en directo, decía en su publicación. Muchos creyeron que era solo marketing, pero no podían estar más equivocados. A las 11:45 de la noche, Daniel inició su transmisión. Miles de personas se conectaron. La cámara mostraba su habitación apenas iluminada por la pantalla de su computadora. Sus seguidores notaron que se veía más pálido de lo normal, con profundas ojeras y un aire nervioso. No he dormido en días, dijo. Algo me observa. Algo está aquí. Mostró mensajes extraños en su teléfono, textos sin remitente con frases como "no apagues la luz" y "no estás solo". Dijo que las noches anteriores había sentido que alguien respiraba junto a él mientras dormía, y había escuchado golpes en la pared, pero cuando revisaba, no había nadie. Los minutos pasaron y la audiencia aumentaba. De pronto, se escuchó un golpe seco en la puerta de su habitación. Daniel se congeló. No hay nadie más en mi casa, susurró. La puerta crujió y se entreabrió lentamente. El chat explotó. ¡Corre, Dios mío! ¡Sal de ahí! Se movió sola. Daniel tomó su cámara y se acercó. El pasillo estaba oscuro, pero algo parecía moverse en la sombra. «Si hay alguien aquí. ¡Muéstrate!», gritó. La luz parpadeó. Y entonces, una figura oscura cruzó corriendo al fondo del pasillo. Se escuchó un alarido. Un sonido distorsionado, como si el audio de la transmisión estuviera fallando. La pantalla se pixeló. Daniel retrocedió, respirando agitadamente. «No estoy solo», murmuró. «Dios, no estoy solo», y entonces la transmisión se cortó. Los espectadores esperaron. Creyeron que era una broma, un truco para aumentar el suspenso. Pero pasaron minutos, horas, y Daniel nunca regresó. Al día siguiente, su canal permanecía en silencio. Nadie sabía qué había pasado. Finalmente, un grupo de amigos preocupados contactó a la policía. Cuando entraron a su casa, la habitación estaba vacía. Su computadora aún estaba encendida, la cámara caída en el suelo. No había rastros de Daniel, solo encontraron una frase en la pared, escrita con lo que parecía ser sangre: «Te lo dije. No estás solo». La investigación policial reveló algo aún más perturbador. El historial de búsqueda de Daniel contenía preguntas aterradoras, como saber si algo me acecha, qué pasa si un espíritu me sigue a casa, cómo deshacerse de un ente maligno. Entre sus archivos, había un vídeo sin nombre. Al reproducirlo, los investigadores vieron algo aterrador. Daniel dormía. De repente, su cuerpo empezaba a moverse por sí solo, como si una fuerza invisible lo estuviera sacudiendo. La imagen se distorsionó, y justo antes de cortarse, se vio una figura oscura acercándose a la cámara. La desaparición de Daniel se convirtió en un misterio sin resolver. Su caso fue noticia en varios foros de internet, en donde sus seguidores compartían capturas de pantalla y clips de su última transmisión. Algunos aseguraban que si reproducías el vídeo en cámara lenta, podías ver algo más, algo que no era humano. A día de hoy, su canal sigue en línea, pero sin nuevas actualizaciones.
Los fragmentos de su última transmisión aún circulan en la red. Muchos intentan analizar las imágenes en busca de pistas, pero otros advierten que verlos podría ser un error. Porque hay quienes afirman que, después de verlos, han empezado a notar cosas extrañas a su alrededor. Me llamo Andrés, y lo que voy a contarles es algo que he mantenido en secreto durante años. No sé si al compartirlo estoy liberándome o condenándome aún más, pero siento que ya no puedo guardar esto solo para mí. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, siento que el cadejo aún me observa. Y si tú estás leyendo esto, ten cuidado, porque una vez que sabes de su existencia, es posible que él también te busque. Todo ocurrió cuando tenía 18 años. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y caminos de tierra que parecían perderse en la nada. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían, pero también un sitio lleno de supersticiones. Desde niño, mi abuela me advertía sobre el cadejo, esa criatura que aparece en la noche para acechar a los viajeros. Según la leyenda, hay dos, uno blanco, protector de los inocentes, y otro negro, que arrastra a las almas perdidas al infierno. Yo nunca creí en esas historias, hasta aquella noche. Era tarde, casi la medianoche, cuando terminé de trabajar en la tienda de mi tío. Me ofreció quedarme a dormir en su casa, pero yo preferí regresar caminando. No estaba tan lejos, apenas unos 20 minutos a pie. El camino era solitario, pero la luna iluminaba lo suficiente para ver por dónde iba. El viento soplaba fuerte entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran como si algo se moviera entre ellas. Pero yo no tenía miedo, hasta que escuché los pasos. Eran lentos, pesados, y sonaban justo detrás de mí. Me detuve. El silencio era absoluto. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Respiré hondo y seguí caminando. Tal vez solo era mi imaginación, pero los pasos continuaron. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me giré rápidamente y entonces lo vi. Un perro enorme, de ojos rojos como brasas encendidas, estaba en medio del camino. Su pelaje era negro como la noche y su aliento formaba una neblina helada en el aire. No hacía ningún sonido. Solo me observaba con esa mirada infernal. Sentí un frío recorrerme la espalda. No podía moverme. No podía respirar. Sabía lo que era. El cadejo negro. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Entonces, el perro gruñó. Un sonido profundo, gutural, que retumbó en el aire. Mis sentidos me gritaban que corriera, pero algo en su presencia me tenía atrapado. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto estuve allí, paralizado, sintiendo su mirada atravesarme el alma. Pero entonces, de la nada, un nuevo sonido rompió el silencio. Un jadeo, otro par de pasos. A mi izquierda, emergiendo de la oscuridad, apareció otro perro, uno blanco, igual de grande, con ojos brillantes pero llenos de algo diferente. No de furia, sino de protección. El cadejo blanco. Los dos se observaron, desafiándose en un duelo silencioso. Sentí como el aire se volvía pesado, cargado de energía. Y entonces, sin previo aviso, el perro negro saltó hacia mí. Un gruñido feroz llenó el aire, pero no fue mío. El cadejo blanco se interpuso, chocando con el negro en una lucha brutal. Rugidos, golpes, sombras moviéndose con una velocidad imposible. No podía ver bien lo que ocurría, solo oía el caos. Pero mi instinto me gritó que corriera. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad misma me perseguía. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no me detuve hasta llegar a la puerta de mi casa. Entré de un golpe y la cerré con llave, apoyándome contra ella mientras intentaba recuperar el aliento. Afuera, el silencio volvió.
No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis piernas, esperando que algo golpeara la puerta o rascara las ventanas. Pero nada pasó. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Ella me miró con seriedad y solo dijo: «Te protegió. Agradécele». Desde entonces, cada vez que camino solo de noche, dejo un poco de comida fuera de mi casa. No sé si el cadejo blanco sigue allí, vigilándome, pero algo dentro de mí me dice que sí, y que el otro también sigue esperando su oportunidad. Los años han pasado y me alejé de aquel pueblo, tratando de dejar atrás esa historia. Pero de vez en cuando, en noches frías y silenciosas, cuando camino por calles desiertas, siento un par de ojos sobre mí. No sé si es el cadejo blanco que sigue protegiéndome, o si el negro aún me acecha, esperando el momento exacto para terminar lo que empezó. Hace poco, en mi nuevo hogar, encontré huellas en la tierra, justo fuera de mi puerta. Eran grandes, profundas, con marcas de garras que se hundían en la tierra húmeda. Esa noche, escuché el jadeo pesado detrás de mi ventana y el crujir de la madera del porche bajo el peso de algo grande. No camines solo de noche, y si escuchas pasos tras de ti, reza para que sean de un amigo. Me llamo Andrés, y lo que voy a contarles es algo que he mantenido en secreto durante años. No sé si al compartirlo estoy liberándome o condenándome aún más, pero siento que ya no puedo guardar esto solo para mí. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, siento que el cadejo aún me observa. Y si tú estás leyendo esto, ten cuidado, porque una vez que sabes de su existencia, es posible que él también te busque. Todo ocurrió cuando tenía 18 años. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de montañas y caminos de tierra que parecían perderse en la nada. Era un lugar tranquilo donde todos se conocían, pero también un sitio lleno de supersticiones. Desde niño, mi abuela me advertía sobre el cadejo, esa criatura que aparece en la noche para acechar a los viajeros. Según la leyenda, hay dos, uno blanco, protector de los inocentes, y otro negro, que arrastra a las almas perdidas al infierno. Yo nunca creí en esas historias, hasta aquella noche. Era tarde, casi la medianoche, cuando terminé de trabajar en la tienda de mi tío. Me ofreció quedarme a dormir en su casa, pero yo preferí regresar caminando. No estaba tan lejos, apenas unos 20 minutos a pie. El camino era solitario, pero la luna iluminaba lo suficiente para ver por dónde iba. El viento soplaba fuerte entre los árboles, haciendo que las ramas crujieran como si algo se moviera entre ellas. Pero yo no tenía miedo, hasta que escuché los pasos. Eran lentos, pesados, y sonaban justo detrás de mí. Me detuve. El silencio era absoluto. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Respiré hondo y seguí caminando. Tal vez solo era mi imaginación, pero los pasos continuaron. Esta vez eran más fuertes, más cercanos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me giré rápidamente y entonces lo vi. Un perro enorme, de ojos rojos como brasas encendidas, estaba en medio del camino. Su pelaje era negro como la noche, y su aliento formaba una neblina helada en el aire. No hacía ningún sonido, solo me observaba con esa mirada infernal. Sentí un frío recorrerme la espalda. No podía moverme, no podía respirar, sabía lo que era. El cadejo negro. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Entonces, el perro gruñó, un sonido profundo, gutural, que retumbó en el aire. Mis sentidos me gritaban que corriera, pero algo en su presencia me tenía atrapado. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto estuve allí, paralizado, sintiendo su mirada atravesarme el alma. Pero entonces, de la nada, un nuevo sonido rompió el silencio.
un jadeo, otro par de pasos. A mi izquierda, emergiendo de la oscuridad, apareció otro perro, uno blanco, igual de grande, con ojos brillantes pero llenos de algo diferente. No de furia, sino de protección. El cadejo blanco. Los dos se observaron, desafiándose en un duelo silencioso. Sentí como el aire se volvía pesado, cargado de energía. Y entonces, sin previo aviso, el perro negro saltó hacia mí. Un gruñido feroz llenó el aire, pero no fue mío. El cadejo blanco se interpuso, chocando con el negro en una lucha brutal. Rugidos, golpes, sombras moviéndose con una velocidad imposible. No podía ver bien lo que ocurría, solo oía el caos. Pero mi instinto me gritó que corriera. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad misma me perseguía. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, pero no me detuve hasta llegar a la puerta de mi casa. Entré de un golpe y la cerré con llave, apoyándome contra ella mientras intentaba recuperar el aliento. Afuera, el silencio volvió. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis piernas, esperando que algo golpeara la puerta o rascara las ventanas. Pero nada pasó. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Ella me miró con seriedad y solo dijo: «Te protegió. Agradécele». Desde entonces, cada vez que camino solo de noche, dejo un poco de comida fuera de mi casa. No sé si el cadejo blanco sigue allí, vigilándome, pero algo dentro de mí me dice que sí, y que el otro también sigue esperando su oportunidad. Los años han pasado y me alejé de aquel pueblo, tratando de dejar atrás esa historia. Pero de vez en cuando, en noches frías y silenciosas, cuando camino por calles desiertas, siento un par de ojos sobre mí. No sé si es el cadejo blanco que sigue protegiéndome, o si el negro aún me acecha, esperando el momento exacto para terminar lo que empezó. Hace poco, en mi nuevo hogar, encontré huellas en la tierra, justo fuera de mi puerta. Eran grandes, profundas, con marcas de garras que se hundían en la tierra húmeda. Esa noche, escuché el jadeo pesado detrás de mi ventana y el crujir de la madera del porche bajo el peso de algo grande. No camines solo de noche, y si escuchas pasos tras de ti, reza para que sean de un amigo.